cuando leímos todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pero si usted tiene su Biblia allí abierta, usted va a ver un título en letras oscuras encima del capítulo 3. ¿Qué dice el título? El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Hermanos, sí. Qué pena. Pero si está tomando nota, puede escribir ese mismo título. En realidad, el título que yo le puse es El retorno del Señor Jesucristo. Pero no sé cómo se me fue esta. Qué mejor título que ese mismo, ¿no? El día del Señor vendrá. Ese es mucho mejor título. Miren, hermanos, y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que nos vamos a enfocar en el retorno del Señor Jesucristo. En esta todavía mañana de este domingo. Y para hacerlo, permíteme hacerle una pregunta. Esta pregunta como introducción me va a servir o tiene el propósito de llevarnos juntos a enfocarnos en lo que vamos a ver en este día, a enfocarnos en el retorno del Señor Jesucristo y sus aplicaciones, o sea, las aplicaciones que tiene esta verdad, esta doctrina fundamental de la fe cristiana en nuestras vidas. Y la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, si quieren la pueden poner en la pantalla. La pregunta es esa. El retorno de Cristo, ¿no? Ese es el tema o el título. Y la pregunta es esa, la pregunta es esa. ¿Estás viviendo tu vida a la luz que Jesucristo regresará pronto? ¿No? Esa es la pregunta. Como pueden ver, allí están, va a estar todo el bosquejo del sermón. Así que pueden ir tomando nota. Les recuerdo algo. Vayan apuntando, no ahora, pero cuando comiencen a salir los puntos, vayan anotando un punto a la vez. Después que escriben el punto que estamos desarrollando, dejando de escribir, dejando de mirar la pantalla, escuche la explicación que yo voy a dar. Y después entonces, cuando nos movamos al segundo punto, entonces usted lo anota. Una de las razones, o la razón primordial, es porque usted va a querer dejar un espacio entre un punto y otro. Si salen, por ejemplo, 4 puntos en la pantalla y usted comienza a escribir punto número 1, punto número 2, punto número 3, no va a tener espacio después para la explicación que yo voy a dar. Y usted va a querer dejar espacio para escribir allí las aplicaciones, ¿no? O las aplicaciones, ¿no? que le vamos a dar a cada punto. También, por supuesto, no quiero que ustedes se queden mirando la pantalla, sino que apunten, cojan nota, entonces me pongan atención a mí para seguir exponiendo entonces punto por punto, explicándolo, ¿no? Habiendo dicho eso, ¿qué le parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el nombre de Jesús, nombre sin igual. Hay un solo nombre dado al hombre en la cual hay salvación: Cristo Jesús. No todos los caminos conducen a Dios. De ser así, Cristo Jesús sería un mentiroso, porque Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, porque hay un camino abierto, un camino vivo a la misma presencia y la salvación de Dios, Cristo Jesús. Bendícenos
ayúdanos a verte ahora en una manera fresca, a la luz de que pronto, muy pronto, tú vienes por nosotros. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es esa, ¿no? ¿Vives tú? ¿Vivo yo? Todos los días de tu vida a la luz, o sea, con la perspectiva, con la conciencia de que Cristo puede venir mañana, de que Cristo viene pronto. No contesten, no me vayan a decir sí o no, pero pregúnteselo. ¿Verdaderamente vives tu vida, todos los días de tu vida, a la luz de que Cristo regresa pronto? Si somos sinceros, la respuesta tal vez no la vamos a querer decir públicamente. La respuesta tal vez no la vamos a querer decir públicamente. Pero hermanos, como creyentes de las Escrituras, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, el centro del corazón en realidad de la fe cristiana es que el Señor Jesucristo vuelve pronto por los suyos. Amén, amén, por supuesto. El Evangelio en sí, la promesa del Evangelio no es solamente el perdón de nuestros pecados. No solamente es que el Señor Jesucristo descendió del cielo a través de una obra milagrosa, se encarnó en el vientre de la entonces Virgen María, vivió aproximadamente 33 años en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios el Padre, incluyendo el último mandamiento de ir a poner su vida en lugar del pecador en la cruz. Y así lo hizo. Y en la cruz, Él también toma nuestros pecados. Dios el Padre le hizo al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y allí en la cruz, habiendo tomado para sí, o habiéndole el Padre imputado todos nuestros pecados en Él, entonces Dios el Padre derrama en Él el castigo que nuestros pecados merecían. Derrama en Él su ira y Cristo muere. Y Cristo es sepultado y al tercer día resucita de los muertos con un cuerpo corporal, con un cuerpo físico. Y vivió aproximadamente, o estuvo aquí en la tierra aproximadamente después de su resurrección, 40 días más o menos, y después asciende al Padre en una nube, ¿no? Y allí está a la derecha del Padre, a su diestra, recibiendo honor y gloria constantemente, no solamente por los ángeles, es mi convicción que también por los espíritus glorificados de los creyentes que han pasado a la presencia de Él, recibiendo allí honor y gloria, pero sino que un día, pronto, muy pronto, va a regresar a la tierra como para ponerle fin a esta presente ira y también al mismo tiempo empezar la era venidera, ¿no? Donde Él va a reinar físicamente como Rey de Reyes y Señor de Señores por toda una eternidad con los suyos, ¿no? Y esta es la esperanza en realidad del creyente, su retorno a la tierra para reinar en la tierra con los suyos por la eternidad. Amén, hermanos. Y por supuesto, si esa es nuestra esperanza, la pregunta sigue siendo entonces, ¿por qué no pensamos más en ello? ¿Por qué no pensamos más en ello? Miren, y lo que quiero hacer ahora para ir desarrollando el estudio, ¿no? El primer punto que vamos a desarrollar, punto de unidad en relación con el retorno de Cristo. ¿Cuáles son los puntos en los que nosotros como creyentes estamos todos de acuerdo
con relación al retorno de Cristo. No estoy hablando ahora de rapto, como ustedes saben, puede ser, yo solo digo, puede ser, ¿no? Sí, sería glorioso, ¿no? Si me encuentra predicando, ¿no? Digo yo, ¿no? Sería mejor que me encuentre predicando y no que me encuentre pecando. Amén. No que me encuentre haciendo su voluntad. Hermanos, miren, y el trueno me hizo perder la concentración, pero los puntos en común, lo que quiero decir con ello es, como creyentes, ¿cuáles son los puntos o las doctrinas o verdades bíblicas en la cual todos nosotros, todos aquellos que confesamos ser salvos, estamos de acuerdo con relación al retorno de Cristo? ¿No? Punto número 1 es ¿verdad? No, si usted cree, es un creyente, es evangélico, ha nacido de nuevo, la letra A, ¿no? Y allí está, que Jesús regresa pronto, que Jesús regresa pronto. Dicho sea de paso, Giancarlos me hizo el trabajo, me hizo la traducción, así que si usted ve algo que le falta un acento, algo por el estilo, no, al contrario, denle la gracia como quiera, no, yo no sé por qué, en serio, denle la gracia por el trabajo, no por la falta de ortografía, por supuesto, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en esto como creyentes, hermanos, dígame que el Señor Jesucristo regresa y regresa pronto. Amén. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Y en la cual todos tenemos que estar de acuerdo. La palabra de Dios, la Biblia enseña que Cristo regresa y regresa pronto. Ahora, recordamos, ¿no? Que leímos que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando decimos el Señor Jesucristo regresa y regresa pronto, podemos decir cualquier día de esto. Sí, ¿cómo puede venir de aquí a 1000 años? Y ahí no le gustó, porque ahí se quedaron como con una cara triste. Pero sí, no, o sea, las escrituras no nos dicen el Señor Jesucristo viene en el 2017, diciembre, no, al final del año 2017, no lo dice. La fecha, o sea, la hora y el día, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos enseñan a nosotros que debemos, como cristianos, vivir con la perspectiva de que Cristo puede venir en cualquier momento. Y en ese sentido, con esa perspectiva, con esa inclinación de la mente y del cerebro, por supuesto, nosotros estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese por nosotros ya, ¿no? Y lo segundo, la letra B, que también tenemos que estar todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, la letra B, como la puede ahí, ¿no? El retorno de Cristo para sus enemigos será para juicio y destrucción eterna. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que las escrituras hablan, cuando hablan acerca del día del Señor o de su retorno, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿qué era el día del Señor? El día del Señor era en la cual el Dios de Israel, el Dios de las escrituras iba a venir para destruir por medio del juicio a todos sus enemigos. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que la Biblia enseña, que con relación al retorno de Cristo, cuando Cristo regrese, Él viene para destruir en juicio, o para destruir en juicio eterno a todos sus enemigos. La pregunta es, por supuesto, ¿quiénes son sus enemigos? Satanás, la muerte, el Hades, ok. Bingo. Para destruir a sus enemigos, no solamente a Satanás y a los ángeles caídos, los cuales son los demonios, viene para destruir a juicio y castigo eterno en el infierno a todos aquellos que no confiaron en la persona del Señor Jesucristo,
que no eran salvos. O tú eres salvo, o la Biblia te describe a ti como un enemigo de Dios. No es mi opinión, es lo que la Biblia enseña, es lo que la palabra de Dios enseña. Jesús lo dijo de otra manera: el que no está conmigo está contra mí. O tú eres un amigo de Dios, un hijo de Dios, o las escrituras te describen a ti como un enemigo de Dios. No hay persona neutral en este asunto. O tú eres salvo o tú eres un enemigo de Dios. No. Y Él viene, y su pronto retorno implica, hermanos, que Él va a venir a destruir a todos sus enemigos. Ahí no diga amén, al menos que usted esté dispuesto a llorar. Una de las piedras de tropiezo más fea de un creyente es que le diga a otra persona que el Señor Jesucristo, que Dios lo va a lanzar al infierno, y en su rostro podría ser como que se ve que se alegra de ello. Que nunca usted haga eso. Al menos que usted esté dispuesto a llorar, mejor. No mejor que ese callado, pero prácticamente, ¿no? Tenemos que estar dispuestos, o tenemos que tener esta actitud, sobre todo cuando hablamos del infierno, del castigo eterno, de llorar por el pecador, así como Cristo lo hizo, ¿no? Punto C, que el retorno de Cristo fue para destrucción para uno, pero para los suyos, para su pueblo, será para gloria eterna, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo regrese, su retorno, el día del Señor, para los suyos va a ser para bendición y gloria eterna. Para gloria eterna. Hermanos, ya no más pecado, ya no más muerte, ya no más tristeza, ya no más dolor, ya no más, por supuesto, a pecar contra Él, ya no más nada malo. Punto. Ahí sí todo va a ser color de rosa. Cuando el Señor Jesucristo regrese y le dé inicio a la nueva era. Punto número D, donde también todos estamos de acuerdo, es que el regreso de Cristo, el regreso del Señor Jesucristo será en gloria y poder, en gloria y poder. Hermanos, dicho sea de paso, regresando al punto B y C, por eso los discípulos originales tenían tan gran confusión cuando Cristo vino por primera vez, porque para ellos en su mente o en su entendimiento escatológico, o sea, escatológico es simplemente eventos futuros o eventos con relación al fin, estaba que el día del Señor era para destrucción de sus enemigos y la salvación absoluta de ellos, de su pueblo, de Israel. Entonces, cuando Cristo llega, ¿qué estaban esperando ellos? La destrucción de sus enemigos, porque eso era lo que implicaba la venida del rey, el día del Señor. Y y entonces ellos pensaban, bueno, en cualquier momento ya Cristo va a destruir a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos específicamente o mayormente? Los fariseos, los romanos. Tu esposa te ganó. Los romanos, ellos estaban ya esperando que en cualquier momento Cristo iba a destruir el imperio romano, porque los romanos eran sus enemigos, primordialmente, ¿no? Y que ellos entonces iban a gobernar con Él en la tierra. Pero se le olvidaron que las Escrituras enseñan que la primera venida del Señor iba a venir como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios. Pero en su segunda venida, el punto número D, no más regresa como el Cordero de Dios. Su poder ya no va a estar velado. Él vino en semejanza de debilidad. En semejanza, porque Él no vino en debilidad. El Señor Jesucristo no era débil. El Señor Jesucristo vino en semejanza de debilidad. Su poder divino estaba velado. Miren, si Él vino en debilidad, se lo hago de esta manera para hacerle reflexionar.
¿Se sometían o no se sometían al poder y a la autoridad de Cristo los vientos? Sí. ¿Se sometían o no se sometían a los mares, a los demonios, la misma muerte, las enfermedades, ni se diga, al poder y autoridad de Cristo, sí o no? Sí, pero su poder divino estaba velado. Él vino en semejanza de debilidad. No más así. En el retorno, miren, puede ser que antes de que yo termine de predicar, el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. No más semejanza de debilidad, hermano. Tanto así que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y por supuesto, el regreso o el retorno de Cristo será triunfante. ¿Qué quiere decir eso? Victorioso. Una de las canciones que cantaba, no, que nada le va a impedir a él venir y instalar su reino. Nada le va a impedir. Su regreso será victorioso, triunfante. Va a destruir para siempre a todos sus enemigos, por supuesto. Pero el punto aquí, hermanos, ¿se recuerdan cuando el Señor Jesucristo, antes de la ascensión, antes de irse en una nube para con el Padre, qué le dice? Antes de mandarlos a ser discípulos, que se le había entregado, que a Él se le había entregado todo poder y toda autoridad. En los cielos, en la tierra y en todas partes, debajo de los cielos. Todo poder y autoridad me ha sido dada. El retorno o la segunda venida del Señor Jesucristo, hermano, Él viene para ejercer todo el poder y autoridad que a Él se le ha dado. Hermanos, y todo el mundo va a temblar. Va a temblar. Pero no nosotros. Nosotros vamos a brincar, ¿no? Y si acaso a temblar, pero de gozo. De gozo. Miren, hermanos, entonces espero en el Señor que aquí todos podamos estar de acuerdo, que el Señor Jesucristo regrese y regresa pronto, que con su venida va a ser para destruir a los inconversos, pero para bendecir a su pueblo, a los suyos, a los creyentes, ¿no? También que Él viene no más en semejanza de debilidad, sino en poder y gloria, y por último que su retorno va a ser triunfante. Miren, a Él dársele todo el poder y autoridad, ¿sabe lo que nos enseña? Que Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer según Él quiere. Para hacer lo que Él quiere en la historia, ¿no? Nadie le puede parar. Punto número 2, mucho más corto, que es simplemente, bueno, simple no tiene mucho, pero la certeza de regreso de Cristo. ¿Qué quiere decir certero? Lo certero sería lo certero de retorno de Cristo. O lo cierto, lo seguro. Cristo viene, hermanos. ¿Cómo lo sé? Porque las Escrituras así lo prometen, porque Él lo prometió. Por ejemplo, en Juan 14:13 nos dice, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y vamos a leer algunos versículos aquí. Permíteme comenzar en el versículo 3 para poner la escena, qué es lo que está pasando aquí. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero eso, que en los postreros días vendrán burladores, y aquí está la burla, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el principio, ustedes saben, ¿dónde está? Ustedes los creyentes, dice estos burladores, ustedes siempre están diciendo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Dónde está? Porque mientras dicen ellos, no, pero pueden decir algunos por ahí, viven 40, 50, 60 años, ustedes dicen, yo tengo 40, 50 años escuchándolos a ustedes, los evangélicos, que Cristo viene pronto, y han pasado 40 años, ¿y dónde está? ¿No? Sin embargo, Él le responde a esto, le dice algo en el versículo 5, estos ignoran, estos son unos ignorantes. En el versículo 8 dice,
Mas, oh amados, nosotros no somos ignorantes. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una cosita, ¿saben por qué el Señor Jesucristo no regresó cuando el primer rayo sonó? ¿Saben por qué? Según lo que acabo de leer, porque algunos de ustedes todavía no se han arrepentido. Y le está dando, en su paciencia, le está dando tiempo para que se arrepientan. El versículo 8 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no? Han de ser, es afirmativo, es seguro, es cierto. El 15 dice, pero nosotros esperamos o tenemos la confianza, estamos seguros que de sus promesas. ¿Qué promesas particularmente él está hablando aquí? De su retorno, que él regresa. Él lo ha prometido una y otra y otra y otra vez. Si no lean Apocalipsis, por ejemplo, una y otra y otra y otra y otra vez las escrituras prometen que Cristo regresa o regresará pronto por los suyos, hermanos. Punto número 3, con relación por supuesto a su retorno. El punto número 3, por favor, si lo pueden poner en la pantalla. Punto número 3, el retorno de Cristo será de proporciones cósmicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué no leemos algunos, por lo menos el versículo 10? Por lo menos el versículo 10 y 11, para que ustedes vean lo que yo me refiero con este punto. Con relación al retorno del Señor Jesucristo va a pasar esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿No? Y el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando persuadidos de esto, procurad, solamente en realidad, ¿cuál yo puse? También en mis notas, déjeme ver, bueno, el 10 y el 11, ¿qué nos dice? Ahora nos movemos al Mateo 24, mientras yo, ¿por qué no vamos inmediatamente mejor a Mateo 24? Y mientras vamos allá, yo le voy a explicar simplemente qué es lo que Pedro quería decir. Aquí no quiero dejarle de decir que aquí hay una diferencia entre los teólogos, dos posiciones o dos interpretaciones. Las dos tienen buenos argumentos. En realidad, para serme sincero, yo no sé exactamente ahora si creer una o ponerme en una posición o en la otra, pero ese no es el punto. Las dos posiciones son estas, que con el retorno del Señor Jesucristo, todo el universo, con eso me refiero o el cosmos, ¿no? Todo el universo, toda la creación va a ser destruida y Dios la va a recrear. Esa es una posición y tiene muy buenos argumentos, ¿no? Que se van a quemar literalmente todo, el universo completo. La otra posición, que también tiene buenos argumentos, es que va a ser una transformación o un proceso de purificación por el fuego. No, porque también hay otros versículos que utilizan este tipo de palabras o lenguaje que no habla de un destruir completo, sino de un cambio radical, de una regeneración. Cualquier posición que usted tenga, la verdad del asunto es que la creación tal y como la conocemos no va a ser más. ¿No? Miren, por ejemplo, Mateo 24 nos habla también acerca alguito, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Miren, en Romanos 8, ¿por qué no viene a Romanos 8, versículos 20 y 21? Ocho, 20 y 21. Dice así. Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será, ¿qué? Libertada. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la creación? En esclavitud de corrupción. Y va a ser transformada ¿a qué? A libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, una cosita, hermanos, muy importante. Nuestro entendimiento acerca de la salvación, de la regeneración, acerca del poder de la cruz, acerca del poder de la cruz y del poder de la sangre del Señor Jesucristo, nuestro entendimiento acerca de estas cosas tiene que ser bíblico, por supuesto. Y la realidad es que las Escrituras enseñan que el Señor Jesucristo, o Dios en la persona del Señor Jesucristo, no solamente redimió para sí a los pecadores que se arrepientan, a los suyos. Hermanos, Él redimió para sí el universo completo, toda la creación. Las Escrituras claramente enseñan que la creación, cuando el hombre pecó, no solamente cayó el hombre en pecado, bajo juicio, bajo maldición, toda la creación cayó. Por eso los teólogos hablan acerca de la caída del universo, que vivimos en un mundo ¿qué? Caído. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, en el retorno del Señor Jesucristo, adivinen qué, toda la creación va a ser regenerada. Toda la creación va a dejar de estar bajo maldición, bajo el juicio de maldición de Dios. Todo. No, ¿qué significa eso? A ver, no más guerra, por supuesto, pero con relación no a los hombres, con relación a la creación. ¿No más qué? Ok, no más pecado, por supuesto. ¿Qué más? No más terremotos. No más contaminación. ¿Qué más? Por supuesto, no más muerte, no más tristeza, no más nada. Pero la creación, ya no va a haber problema en la creación, no por así decir, literalmente. Literalmente, incluso la tierra va a ser mucho más fértil. Todo va a ser como Él lo hizo al principio. ¿Ok? Pero no es así ahora. Ahora hay terremotos, ¿no? Ahora por supuesto que hay guerras, enfermedad, hay huracanes, hay volcanes, hay etcétera, 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 etcétera. Nada de eso va a existir. El universo completo, el universo en su totalidad va a estar en paz con Dios, en paz con su Creador, hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son en el tiempo que nos queda. Punto número 4, las implicaciones prácticas. ¿Qué responde esto? ¿Qué quiere decir implicaciones prácticas? Yo sé que todos se lo saben, pero bueno, lo voy a decir como quiera. Gracias, pastor. No, miren, ¿qué quiere decir esto para mí? Ok, yo sé, las Escrituras enseñan que Cristo regresa por nosotros. ¿Y? Exacto, lo primero, ¿no? Una de las implicaciones prácticas, si Cristo regresa pronto por nosotros, yo tengo que estar preparado, ¿no? Entonces, lo primero es que el regreso de Cristo nos motiva a vivir en una conducta santa y piadosa. La primera implicación, cómo el retorno pronto del Señor Jesucristo debe afectarme a mí, yo debo de vivir una vida en santidad
y piadosa, en obediencia a la voluntad de Dios, por supuesto. Segunda de Pedro, capítulo 3, regresando a Segunda de Pedro, el capítulo 3, miren el versículo 11 y el versículo 14. El versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Ah? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese, entonces dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Versículo 14. Por lo cual, os amados, estando en esperanza o viviendo esperando que todas estas cosas pasen con el retorno del Señor Jesucristo, procurad con diligencia ser hallados en Él sin mancha e irrepresibles en paz. ¿Cómo me debe de afectar esto? Bueno, si yo estoy esperando que el Señor Jesucristo va a regresar y puede regresar en cualquier momento, yo voy a querer vivir una vida santa y piadosa. Santa y piadosa. Es en el contexto, hermanos, es en el contexto de esperar el retorno, del que el retorno del Señor Jesucristo puede suceder en cualquier momento, es que el Espíritu de Dios va a darnos la capacidad a nosotros para vivir piadosamente. Por nuestra conducta, por supuesto, externa, ¿no? Debe reflejar nuestra realidad interna, que nosotros hemos sido redimidos, que tenemos un corazón regenerado. Pero esto ocurre primordialmente cuando los suyos viven en espera de su retorno. Es triste que la iglesia se enfoca en el evangelio, como que se le olvida que parte del evangelio es que va a regresar pronto por los suyos. El evangelio no es, como yo le dije al principio, no, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, vivió en obediencia, murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó y ahora vive a la diestra de Dios el Padre, y ahí se acabó. No, el evangelio se acaba con el retorno del Señor Jesucristo por los suyos, y los suyos deben de vivir con una perspectiva de que puede ser en cualquier momento. Amén. Amén. Miren, vamos a ir al Romanos 13, el 11 y el 14, simplemente lo vamos a pasar, lo pueden escribir, pero eso es exactamente lo que dice, ¿no? Que a la luz de que el día ya se acerca, debemos de vivir en santidad y en una conducta piadosa. Vamos al B. Otra forma en la cual me debe de afectar el tener esta perspectiva, esta convicción de que Cristo viene, del retorno del Señor Jesucristo, es que debo de vivir una vida en vigilancia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Miren, como el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresible en paz. ¿Qué quiere decir eso? La primera parte, por lo cual, os amados, estando en esperanza. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí, ya que nosotros estamos con esta perspectiva de que Él, de su espera en cualquier momento, ¿no? Tenemos que vivir en una forma espiritualmente en alerta, despierto, estando bien consciente de lo que hacemos, cómo vivimos, etcétera, etcétera. Pero me voy a mover rápido la próxima página, al punto número C. Y estas cosas van mezcladas o unidas la una con las otras. ¿Cómo debe de afectar esto en mi vida? Letra C, odio al pecado en nuestras vidas. Hermanos, esto debe de cultivar odio al pecado que hay en tu vida. Déjenme decirle de esta manera. Antes de decirlo, miren, Apocalipsis 22, versículo 7, dice: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Si Cristo regresa hoy, pregunto, en un grupo así como este, yo no creo que me equivocaría
Si yo digo que lo más seguro, hay algunos de ustedes aquí que están en pornografía. Yo no creo que me equivoque. Sobre todo aquellos que se la pasan sumergido en el internet. Yo no creo que me equivoque, que aquí no hay por lo menos uno o más. Habrá que el Señor, ojalá que así, no, que quiera Dios que no sea así. Pero yo no creo que me equivoque, que en un grupo así, donde hay tantos hombres primordialmente, no hay uno por lo menos que esté en pornografía. Quizá peor todavía, quizá alguno de ustedes esté en fornicación, acostándose con una mujer que no es su esposa, o etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez, algo que tal vez usted, me salvé. No, bueno, tal vez en su corazón hay envidia, o hay rencor por otro hermano. No importa el pecado que sea, el punto es, hermano, ¿quieres tú que el Señor Jesucristo cuando regrese te encuentre sumergido en ese pecado? Por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando un creyente verdadero está en espera del retorno de Cristo, no va a querer que su Señor lo encuentre, ¿no?, en pecado, y que se avergüence cuando Él regrese, ¿no? Así que hoy es el día de romper el pecado en tu vida, hermano. Amén. Y por último, bueno, mentira, no por último, letra D, que debe de cultivar esto de que el Señor Jesucristo regresa y regresa pronto. Evangelizar con un sentido de urgencia, ¿no? Evangelizar con un sentido de urgencia. Y ahí tienen todos los versículos. Vamos simplemente a 2 de Corintios. Si está tomando nota, puede escribir Mateo 25, ¿no?, del 31, 32, 41 y 46. Pero nosotros por el tiempo vamos simplemente a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Sí, capítulo 5. El versículo 11 dice así: conociendo pues el temor del Señor, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Vengan conmigo al 20 también. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta debe ser la actitud que debe, hermanos, de dominar nuestro evangelismo. Si de verdaderamente tú crees que Cristo viene y viene pronto, pregunto, ¿crees tú en la palabra de Dios? Amén. ¿Tú crees lo que crees? ¿Tú crees que Cristo viene pronto? ¿Lo puede evidenciar lo que tú dices que crees, tu vida de evangelismo? Ahí no debemos de ser muy pronto. ¿Ve, hermanos, cómo a veces nos contradecimos? Decimos que creemos, que estamos totalmente persuadidos de que Cristo viene y viene pronto, pero hay seres queridos nuestros que algunos de nosotros ni le hablan de Cristo, cuando debería esta verdad es lo único razonable que nos debe de mover con urgencia a hablarle a las personas de Cristo. Si yo estoy persuadido de que hay un fuego que va a venir a entrar aquí en cualquier segundo y nos va a consumir a todos, yo no voy a perder el tiempo aquí siguiendo hablando. Yo les voy a decir, hermanos, corran, vamos a salir por la puerta, pero ahora. ¿Sí o no? Lo mismo con el evangelismo. Si yo estoy persuadido, si yo creo lo que yo digo que creo, que Cristo viene y viene pronto, y con Él viene la destrucción de todos sus enemigos, yo no voy a querer que alguien, especialmente un ser querido mío, se vaya al infierno, sea destruido eternamente en el infierno, ¿no? Así que, hermanos,
debemos de estar mirando o con la perspectiva de que Cristo viene y viene pronto, y esto va a motivar en nosotros, su espíritu, un evangelismo urgente. Y ahora sí, el último punto, no solamente eso, pero un gozo inigualable. Inigualable tal vez sería mejor traducción. Vengan conmigo a Juan 14. Juan 14. Lo más glorioso, hay muchas cosas gloriosas, pero una de las más gloriosas acerca del retorno del Señor Jesucristo es esta. Miren lo que dice el versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis o confiad en Dios? Creed o confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare el lugar, he aquí que está la cosa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el punto, sin entrar en detalle, en realidad, del contexto de aquí de Juan 14, la realidad es que cuando el Señor Jesucristo regrese, va a regresar, ¿por qué? Por los suyos. El Señor Jesucristo va a regresar para tomar a Onís para sí, para tomar a Osmilda para sí. Yo sé, si usted es un creyente, no hay algo más glorioso que el día en que vamos a ver la cara de aquel que quiso morir por nosotros en la cruz, y que Él nos va a tomar literalmente con sus brazos para sí por la eternidad. Es lo más glorioso posible. Hermanos, no cabe duda de que muchos de nosotros no vivimos sin gozo, sin esperanza, sin gratitud, al contrario, quejándonos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y se lo digo por amor, y me lo digo a mí mismo, también créeme, vivimos enfocados en este mundo y en las circunstancias de este mundo. ¿Cómo podemos tener gozo si estamos viviendo enfocándonos en esta vida, en este mundo, en las circunstancias que nos rodean, que son reales y que son dolorosas, etcétera, etcétera? No, son reales, no quiero minimizar la realidad de las circunstancias. Pero cuando vivimos, o el llamado de las Escrituras, hermanos, es a vivir el Evangelio. Y parte esencial a vivir el Evangelio es vivir una vida enfocada en que Cristo viene y viene pronto, que nosotros aquí estamos solamente de pasada. O como dice Primera de Pedro, que nosotros somos, ¿qué? Extranjeros, ¿no? Que estamos de pasada, peregrinos, que esta no es nuestra casa. Si vive, hermanos, enfocado en esta vida, va a vivir una vida de derrota. Va a vivir quejándote. Va a vivir sin gozo. El gozo te lo va a dar el Espíritu de Dios cuando tú y yo podamos vivir enfocados, entendiendo, convencidos de que Cristo viene y viene pronto por nosotros, y todo esto se va a acabar. Y vamos a vivir, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿no? Como una lombriz, feliz y contento, algo así, no sé exactamente, con Él para toda una eternidad. Feliz como una lombriz, pero mucho más feliz que una lombriz, ¿no? Vamos a vivir en perfecta comunión, gozo eterno por siempre. Por siempre, por siempre. Hermanos, sí, mire, le llevo en sus mentes a cómo... Le mentí. Abran su Biblia, con este versículo termino. En Apocalipsis, miren cómo terminan las Escrituras. Miren qué forma más gloriosa de la palabra de Dios terminar con este versículo 22:17. ¿Qué dice el 22 y el 20? Apocalipsis 22:17, el final de las Escrituras, dice: y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia, nosotros.
Y el Espíritu y nosotros y la iglesia dicen, ven, ven. Ese debe ser el clamor de la iglesia, de la esposa. Ese debe ser el clamor nuestro ahora al terminar este servicio. Ven, Señor Jesucristo. Pero, fíjense lo que dice, sigue leyendo. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, y aquí entre otras cosas vemos la realidad que hay en nuestras almas. Por un lado, deseando ver el rostro de aquel que quiso por nosotros morir, y rogamos, ven, ven, ven. Pero por otro lado decimos, todavía no, que mi hijo no es salvo. Y rogamos, que mi hijo tenga sed de salvación y que venga y que beba gratuitamente. Fíjense lo que dice el versículo 1, si no me equivoco. Sí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Saben lo que habla, hermanos? Entre otras cosas, de la salvación. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el Espíritu el Espíritu a través de la iglesia hace un llamado a todo aquel que no es salvo todavía. Y dicen, ven, tú tienes sed, ven. Que de parte o de Dios mismo y Cristo sale una agua, un río de agua cristalina, limpia, pura, de vida. Ven y bebe gratuitamente. Nosotros decimos, ven Señor Jesucristo, pero por otro lado, mientras Él viene, decimos, vengan a Cristo y sean salvos. Vengan, es lo único que va a saciar la sed del alma. Lo único que lo va a salvar de la destrucción, el juicio eterno en el infierno, es si ustedes beben de la persona del Señor Jesucristo. Es lo único. Hay un solo Salvador, hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Cristo Jesús. Y el ruego, como leímos en 2 de Corintios, que nosotros rogamos por medio del Señor, reconcíliense con Dios, que Él está pronto a venir, y si lo encuentra en su pecado lo va a destruir para toda una eternidad. Y la iglesia, el Espíritu a través de la iglesia dicen, ven, reconcíliate con Dios, ven. ¿Tienes tu sed? Ven. No diga, por favor, no me diga, no, al tiempo de Dios. Cuando yo sienta algo, por favor. ¿Qué tontería es esa? Cuando yo sienta que una coquillita, la Biblia dice, si escucha hoy su voz, no endurezca tu corazón. Dios te está llamando por medio de la esposa, de la iglesia. Y Dios dice en Apocalipsis, antes de terminar, ven y bebe gratuitamente. Ven y bebe y serás salvo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos tantas gracias por la realidad que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto, y que viene en poder y en gloria para destruir al maligno, a Satanás, a los demonios y al pecado y a la misma muerte, Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vas a vivir aquí en la tierra, la cual va a ser regenerada, y tú vas a reinar en una forma física como el hombre Dios, con todo poder y autoridad con nosotros, donde en esta tierra va a reinar la justicia, va a reinar la paz, va a reinar el gozo, va a reinar el amor. Oh Señor, pero mientras tanto, mientras ansiosamente esperamos y gozosamente esperamos el retorno del Señor Jesucristo por nosotros, te rogamos que aquellos que no son tuyos, tu Espíritu le traiga. Tu Espíritu le haga ver que el río de agua viva está aquí. Está aquí. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Que ellos vayan y depositen toda su confianza en la persona y la obra de Cristo. Y hoy serán salvos.
a eso, Señor, para tu gloria y nuestro gozo, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.